En línea general. Bueno, ya sabemos dónde se forma líquido, ¿se acuerdan? Capilar de la pleura parietal, en el espacio intersticial pulmonar y en la cavidad peritoneal. Simplemente, ahora voy a ver cuáles son los mecanismos que aumentan la formación de líquido. ¿Por qué? Porque el derrame se presenta cuando hay constantemente, se va formando líquido y se va resolviendo. ¿Cuándo se presenta el derrame? Cuando hay un desequilibrio. O se forma más líquido o disminuye la absorción de este líquido. No hay otra cosa. Esos son los dos grandes mecanismos para que se forme el derrame pleural. Veamos. ¿Qué puede suceder en el capilar pleural parietal? Que hace que, acá como estamos viendo aquí, pase mayor cantidad de líquido. Este líquido es pobre en proteínas. Por eso que estos pacientes no presentan dolor torácico. Ojo, los pacientes con trasudado no deben quejarse de dolor pleurítico. ¿Por qué? Porque la pleura parietal no está inflamada. Acá no vamos a ver dolor pleurítico. Presentarán tos, presentarán disnea, pero no dolor pleurítico. Y acá hay dos mecanismos. Simplemente yo puedo deducir por qué está pasando más líquido de lo normal a la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque ha aumentado la fuerza que hace que el líquido pase a la cavidad pleural. ¿Cuál es esa fuerza? La gradiente de presión hidrostática, y ha disminuido la fuerza que se opone al pasaje de líquido, la presión oncótica, la gradiente de presión oncótica. Así que yo puedo revisar, tengo dos mecanismos nada más en el capilar pleural parietal: o aumenta la gradiente de presión hidrostática o disminuye la gradiente de presión oncótica. No hay más. ¿Cuáles son las causas de incremento de la gradiente de presión hidrostática? Insuficiencia cardíaca derecha, obstrucción de vena cava superior. ¿Alguien puede decirme otra causa que se me está escapando por ahí? ¿Alguien puede decirme otra causa? No se olviden de la enfermedad renal crónica avanzada, aumenta la presión hidrostática. Causas que disminuyen la presión oncótica, fácil, por pérdida renal, síndrome nefrótico. No hay producción de proteínas, cirrosis con insuficiencia hepática. No hay aporte adecuado de proteínas, desnutrición, calórico-proteica. Pasamos ahora a la segunda localización. ¿Qué causas tenemos de acumulación de líquido en el espacio intersticial pulmonar? Porque saben que el líquido del espacio intersticial pulmonar va a terminar finalmente ¿dónde? En la cavidad pleural. Es por eso, si ustedes le preguntaran ¿por qué Dios creó el espacio pleural? Lo creó y que debe haber una pequeña cantidad de líquido para que los pulmones puedan expandirse adecuadamente. Pero hay otra razón por la cual crearon, o Dios para los creyentes, o la naturaleza, los que no creen, crearon el espacio pleural para que sirva como zona de drenaje de todo el líquido que se acumule en el intersticio pulmonar. Como mencioné, cuando aumenta la presión subpleural, el líquido va pasando hacia la cavidad pleural. Y en este caso es insuficiencia cardíaca izquierda. Vean, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál es el mecanismo? Aumenta la gradiente de presión hidrostática, o sea, a nivel capilar pleural parietal. En cambio, insuficiencia cardíaca derecha en el espacio pulmonar intersticial. Finalmente, el aumento de líquido en la cavidad peritoneal está asociada a cirrosis. Es un buen ejemplo. Es un trasudado y acá aumenta la gradiente de presión, aumenta la presión peritoneal, se convierte mayor que la presión de la cavidad pleural y pasa el líquido. ¿Pero por dónde pasa el líquido? Acá vemos el diafragma. Lo que sucede es que el diafragma no es totalmente hermético, no es totalmente compacto. Acá hay una serie de poros. El líquido pasa a través de poros hasta la cavidad pleural. ¿Listo?
hemos revisado los mecanismos fisiopatológicos de trasudado. Resumiendo, se va a producir el trasudado a nivel del capilar del pleural parietal porque aumenta la fuerza de la presión hidrostática, la fuerza que mete líquido a la cavidad pleural, o disminuye la fuerza que se opone al pasaje de líquido a la cavidad pleural. En segundo lugar, en el espacio intersticial pulmonar, el incremento de la presión subpleural que hace que el líquido pase, el líquido drene finalmente en la cavidad pleural. Y en tercer lugar, el incremento, una ascitis severa, el líquido hace que aumente la presión peritoneal y empuje el líquido a través de los poros del diafragma hacia la cavidad pleural. Ese es el resumen de síntesis. No creo que encuentren nada más. Vamos ahora a exudado. Ahí está el aumento de la presión de la cavidad abdominal. Exudado. ¿Cómo sé que mi paciente, que el derrame que está presentando mi paciente es un exudado? Muy fácil. Así no tenga fiebre, porque está presentando dolor pleurítico. La pleura parietal tiene terminaciones sensitivas dolorosas. La pleura visceral no tiene terminaciones sensitivas, de tal manera que solo cuando está inflamada la pleura parietal, el paciente va a presentar lo que ustedes conocen como dolor pleurítico. Vamos a ver ahora. En este caso, vean, también está incrementado el pasaje de líquido hacia la cavidad pleural, pero también pasan proteínas, esas bolitas de color marrón están representando las proteínas. ¿Y por qué pasan proteínas? ¿Por qué? Porque en este caso, como está inflamada la pleura parietal, hay un aumento de la permeabilidad. Así que pasa más líquido y pasan proteínas. Es un líquido rico en proteínas. ¿Cuál es el criterio clásico? Que tenga más de 3 gramos por decilitro, clásicamente. ¿Qué causas? Si el paciente viene por derrame pleural, fiebre, dolor pleurítico, tengo que pensar en una enfermedad infecciosa. ¿Y cuál es la enfermedad infecciosa más frecuente en nuestro medio? Lamentablemente sigue siendo tuberculosis pleural. Así, pongan en ese lugar. Llega un paciente joven, está presentando derrame pleural, ya ustedes han hecho el diagnóstico, tienen la placa de tórax, se queja de dolor pleurítico y tiene fiebre, y están pensando en etiología infecciosa. Lo primero que tienen que plantear es que es tuberculosis pleural, sobre todo si hay contacto, si hay alguien en su entorno que tiene o ha tenido tuberculosis. En otros lares, en otras partes del mundo, no es tuberculosis. En Estados Unidos, en Europa, no es tuberculosis. La primera causa de derrame tipo exudado. La primera causa es derrame paraneumónico. ¿Qué es derrame paraneumónico? Es el derrame que está asociado a neumonía. A ver, derrame asociado a neumonía es derrame paraneumónico. Vamos acá a mencionar nada más causas no infecciosas de derrame. Yo pienso que si quiero hacer diagnóstico diferencial de una mujer joven que tiene tuberculosis pleural, si es una mujer de 20 años, tiene derrame febril y están planteando, y con derrame, con fiebre, con dolor pleurítico, y están planteando tuberculosis pleural, en segundo lugar, una sala de mujeres, ¿qué van a poner en diagnóstico diferencial? O sea, a descartar, pienso que sería la enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico. Hay causas digestivas, pancreatitis aguda. ¿De qué lado es el derrame? Del lado izquierdo, como vamos a ver después. El cáncer de pleura en personas mayores de 50 años, 60 años y que tienen baja de peso. Luego hablaremos un poquito. Girotórax. En este caso es por rotura del conducto torácico, eso es iatrogenia quirúrgica o malapraxis quirúrgica, y fármacos. Todo paciente que viene con derrame pleural, en los antecedentes especiales es necesario preguntar por fármacos que puedan producir derrame pleural. ¿Cuáles son? Nitrofurantoína 1. ¿Para qué se usa la nitrofurantoína? Para las infecciones urinarias. ¿Cuál es el otro? Un diurético. ¿Cómo se llama este diurético? Que cuando se usa por largo tiempo puede producir derrame pleural, espironolactona. Un antiarrítmico, amiodarona. Son fármacos que tenemos que preguntar para ver si es que
podrían ser la causa del derrame. Bien, así rapidito los síntomas, muy fácil. Los síntomas de derrame pleural, muy simple. El paciente va a venir por tos seca. ¿Y por qué tiene tos? Ustedes saben que para que un paciente presente tos, se tienen que estimular zonas tusígenas, donde están los receptores. Ahora recordemos, ¿cuáles son las zonas tusígenas? ¿Dónde están las zonas tusígenas? En la orofaringe, en la faringe. ¿Dónde más? En la laringe. ¿Dónde más? En la bifurcación de la tráquea. ¿Dónde más? Todos los bronquios. Y finalmente, la pleura parietal. ¿Por qué el paciente con derrame pleural tiene tos? Porque está irritada la pleura parietal o hay compresión sobre la pleura parietal. Eso explica la tos seca. ¿Por qué tiene disnea? Es por efecto de masa. A medida que va aumentando el líquido, como vamos a ver después, el pulmón va disminuyendo de tamaño y se trata de una disnea restrictiva. ¿Por qué hay dolor pleurolítico? Lo dije, hay dolor pleurolítico solamente si es un exudado, porque está inflamada la pleura parietal. Ahí hay terminaciones nerviosas solamente en la pleura parietal. Esa es la sintomatología. Vamos ahora al examen físico. En inspección, que vamos a observar abombamiento del hemitórax donde está el derrame. Va a haber un abovedamiento y este hemitórax donde está el derrame se va a expandir menos, va a disminuir la amplitud. Luego, acá tenía un video pero no resultó. Pero en palpación y percusión. Palpación. Vamos a verificar que la amplexación está disminuida en el lado del derrame, expande menos. Y en la percusión, que vamos a verificar que las vibraciones vocales están disminuidas o no pasan. El famoso 33, no pasa. No pasa porque el líquido es un mal conductor. Y en la percusión, ¿qué vamos a encontrar? Matidez. ¿Cómo es el sonido mate? Normalmente en el tórax, ¿dónde está el sonido mate? Porque el sonido normal del tórax, ¿cuál es? Sonoro, resonante y grave. Ese es mate o submate, muy bien, claro. El hígado mejor es mate. ¿Cómo es mate? Es un sonido agudo y seco. Eso es mate. Así que puede encontrar submatidez o puede encontrar matidez. Pero matidez desplazable, si el líquido está libre. Pero ojo, también podría encontrar, y podría hacer una pregunta que les puedo hacer, me dice el doctor Jara que mis preguntas han sido un éxito para ustedes, excepto una, que se olvidaron revisar los criterios de sepsis, los nuevos criterios. ¿Cómo va a ser posible? Pero las otras tres fueron un éxito. Entonces yo podría hacer una pregunta sobre un caso donde hay derrame pleural y matidez no desplazable. Le doy una idea. ¿Cuándo no hay matidez desplazable? Cuando el líquido está enquistado. ¿Quién me dice? No cualquier derrame se va a enquistar. ¿Quién me puede decir? Eso es lo que yo llamo, no llamo, acá le voy a dejar, ya le he puesto en la carpeta el libro Lazo y otros dos libros más que les pueden servir para hacer una semiología diferente. Pero en los libros, ¿qué mencionan? Derrame enquistado. ¿Qué causas? Eso es delimitar el problema. Es un derrame pleural, pero enquistado, y hay menos causas para eso. ¿Cuáles serán? ¿Derrame enquistado? No, pero que sea derrame. Es un líquido que estuvo libre y después se enquistó. Ese tipo de comportamiento es para empiema, cuando el líquido se infecta. Ese tipo de comportamiento es para cáncer. Derrame enquistado. Y como ustedes dicen, eso se puede confundir con el quiste diatídico, por supuesto. Claro que se puede confundir. Y a veces al contrario, he visto una vez cuando era interno, un cirujano de tórax, un residente muy afanoso, tiene un derrame, vamos a colocarle tubo. Y le coloca el tubo para drenar, que no se debe hacer eso, no se debe drenar como hace al final un derrame de esa manera. ¿Y qué salió? Empezó a salir líquido
Yo me acuerdo perfectamente, a pesar del tiempo, que empezaron a salir como cáscara de cebolla, color rosado, negruzco. ¿Y qué era? Era la membrana onquistidiatídica. Había colocado un tubo, un onquistidiatídico. ¿Qué habrá sido? Sí. Y el otro, si es masivo, tampoco espere encontrar líquido desplazado. ¿Qué causa derrame masivo? No cualquier causa de derrame va a llevar a un derrame masivo. ¿Qué sospecha? Si dijeran tuberculosis no tienen pierna. Tuberculosis. Otra, la insuficiencia cardíaca. Otra, cáncer. 3 causas de derrame masivo. Luego veremos un cuadrito, resumen de eso. Bien, ahora quiero explicarles cómo hay que buscar matidez desplazable. Y para eso nos vamos a ayudar esta copa de vino. El paciente está sentado. El líquido está ahí representado por las bolitas de color azul. Bien, lo que hago, el paciente está sentado, empiezo a percutir de arriba hacia abajo los espacios intercostales hasta que aparece la matidez y pongo la marquita. Por supuesto que le digo al paciente que le voy a poner una marca con lapicero, porque a veces parece que estuvieran jugando Mitch en el pobre paciente y uno va a examinar y está todo lleno de rayas. Entonces hay que pedirle permiso para que van a marcar con un lapicero. Bueno, marco el límite superior, el borde superior del derrame. Luego, ¿qué hago? Lo invito a echarse. El paciente se echa, igual la copa la inclino. ¿Qué pasa? Por la gravedad viene la línea donde está el borde superior del derrame a descendir por la gravedad. Y eso mismo sucede en la cavidad pleural. ¿Dónde está la línea que he marcado? Más arriba. Vuelvo a percutir y el borde superior del derrame ha descendido. Con eso que concluyo que hay líquido libre. No se olviden, primero sentado y después echado. Y van a ver que el límite superior del derrame desciende. Si no sucede eso, es que es un derrame enquistado y en que tengo que sospechar un empiema, cáncer, tuberculosis no, cáncer, empiema. Luego voy a la auscultación. En la auscultación, el murmullo vesicular va a estar disminuido o abolido. Va a depender del grosor del derrame. El murmullo vesicular abolido. Después voy a encontrar un frote. El frote es cuando al inicio del derrame o al final del derrame, cuando se frotan las pleuras. ¿Qué características tiene el frote? Que dice que es agudo, áspero y en ambos tiempos, inspiración, expiración. ¿Qué puedo decirle al paciente para que vea si es efectivamente un frote? Pedirle que tome aire y que contenga la respiración. Si es un frote pleural, va a desaparecer, por razones obvias. Pero si no desaparece, ¿qué frote puede ser? Sobre todo si está en la cara anterior, podría ser un frote pericárdico, si es que no desaparece. Y luego vamos al soplo. Vemos que en el derrame pleural no hay ruidos agregados. El murmullo vesicular disminuido o abolido, el frote pleural y el soplo pleural. Vamos a hablar un poquito del soplo pleural. Y en la auscultación de la voz. En la auscultación de la voz está la egofonía. La egofonía es una voz, como dice el texto, nasal, temblorosa, como voz de carne. Es lo que pasa que en la egofonía ustedes le hacen repetir al paciente que diga 33 y van a auscultar el 33, pero no lo vamos a auscultar en toda su magnitud, sino hay sílabas que están menos notorias. ¿Y cuáles son las sílabas? Las sílabas más agudas. Las sílabas más agudas no se entienden bien. Es por eso que se dice voz de cabra, porque es así, un poco alternante. Y la pectorilogía áfona se le pide que repita 33 a manera de susurro y se va a escuchar nítidamente. Acá tenía unos ruidos, pero no ha funcionado. Quiero entrar al soplo pleural. Pero para poder entender el soplo pleural, yo tengo que entender el padre, bueno, yo le llamo así, el padre de todos los soplos, es el soplo tubárico o tubario. ¿Cómo así? ¿Qué es el soplo tubario? Ustedes, cuando estén en su casa, en la comodidad de su casa, tienen que, si es que no lo han hecho, ocultarse la base del cuello.
ajustarse a la base anterior del cuello hay un sonido predominantemente inspiratorio, que parece que estuviera sonando A o AEO. Ese sonido, cuya onomatopeya es A o AEO, se llama sonido laringotraqueal. Ese sonido laringotraqueal no se debe escuchar en el tórax. Pero cuando se escucha ese sonido laringotraqueal al ajustar el tórax, eso es anormal. ¿Cómo se llama eso? Se llama soplo tubárico. ¿Qué es el soplo tubárico? Es la transmisión del sonido laringotraqueal a través de la pared costal por la presencia de una condensación que está actuando como un sólido. Ustedes saben que el sólido transmite bien el sonido. ¿Cuál es la onomatopeya? Soplo en A, soplo en AEO, inspiratorio. Ese es el soplo tubárico. En un paciente que se encuentra en condensación, y la causa de condensación es la neumonía aguda, sea adquirida en la comunidad o sea intrahospitalaria. Si yo le pregunto, y han conversado de repente con sus profesores, los pacientes que tienen neumonía, ¿qué porcentaje yo puedo escuchar soplo tubárico? ¿Ha hablado con sus profesores? Les han preguntado, ¿en qué porcentaje en una neumonía yo puedo encontrar en una serie soplo tubárico? ¿Menos del 50% o más del 50%? Claro. Muy bien, menos del 50%, 30%. De 100, 30. ¿Por qué? Porque esta condensación no transmite el sonido laringotraqueal siempre. ¿Por qué? Porque debe reunir dos requisitos. No estar a más de 3 centímetros de la pared costal y comprometer bronquios mayores de 2 milímetros. Esos son los dos requisitos. Por lo visto no se cumplen. Por eso que la minoría tiene soplo tubárico. Así, si ustedes logran ajustar el soplo tubárico, ya es motivo para que estén contentos. Ahora sí, vamos al soplo pleural. Ya entendí el soplo tubárico. Ahora, ¿qué es el soplo pleural? En líneas generales, yo podría decirle lo siguiente. ¿Qué es el soplo pleural? El soplo pleural es un soplo tubario o tubárico modificado. ¿Cómo es el soplo tubárico? En A. Pero al pasar este soplo tubárico por una capa delgada de líquido, se convierte en E. Si era en A predominio inspiratorio, ahora se convierte en E predominio expiratorio. ¿Qué es el soplo tubárico? Perdón, ¿qué es el soplo pleural? Es un soplo tubario modificado. Pero ¿y cómo así? Ustedes dirán, pero soplo tubárico es de condensación, ¿qué tiene que ver en derrame pleural? Estarán pensando, les vamos a explicar. Acá decía, cuando ustedes ven un corte de esta manera, el líquido va ascendiendo de esta manera. O sea, el grosor del líquido es mayor en la base y menor en el borde superior. Así se comporta el derrame pleural. Pero a medida que va aumentando el líquido, los segmentos pulmonares van disminuyendo de volumen, o el lóbulo, o todo el pulmón incluso, puede ir disminuyendo de volumen. Esta disminución de volumen, ¿cómo se llama? Se llama microatelectasia. Y esta microatelectasia actúa como una pseudocondensación. Es así. Si actúa como una condensación, va a transmitir el sonido laringotraqueal, convirtiéndolo en soplo tubario. Pero ¿qué resulta? Que este soplo tubario tiene que pasar, por supuesto que no puede pasar por la base del derrame, porque el líquido es muy grueso. La única alternativa para que haya pasaje de sonido es en el borde superior del derrame, porque la capa de líquido es delgada. Recuerden eso. ¿Dónde yo puedo ocultar el soplo? Únicamente en el borde superior. Únicamente en el borde superior. Al pasar por esta capa delgada de líquido, se modifica y se convierte el soplo pleural en él. Ahora, ustedes de repente pueden escuchar lo siguiente. Ustedes dicen, no, ese pata está mintiendo, porque yo he escuchado el soplo en todo el derrame. Y yo le doy la razón. Pero esa es una sutileza. Y si quieren sutilezas, hablemos también de sutileza. Puede ser al inicio del derrame que esta capa de líquido es menos gruesa.
incluso en la parte inferior. Acuérdense de eso. Cuando está empezando el derrame, puede ser que pueden ocultar el soplo a lo largo de todo el derrame, ¿sí? Pero no es un soplo expiratorio en E, no. Es más bien una respiración soplante. Recuerden, en esta rotación pueden encontrar respiración soplante. ¿Qué es respiración soplante? Es un muy vesicular bastante agudo y soplante. O sea, en otras palabras, lo que quiero decirles es que la respiración soplante es precursora ¿de qué? Del soplo pleural. Así que sí, efectivamente, pueden al inicio escuchar un soplo por lo menos en la mitad superior del derrame, que es en ambos tiempos inspiratorio-expiratorio, pero ya cuando el derrame está instalado, como estamos viendo, ya el soplo es expiratorio en él. Hecha la aclaración, no se olviden de palpar la tráquea, no se olviden de ocultar los focos pulmonares, que van a estar desplazados hacia el lado contralateral del derrame. En resumen, tenemos eso. Ustedes deberían tener sus tablitas, sus cuadritos de resumen. Es más, todos los síndromes parenquimales, su tablita, su cuadrito de resumen. Todos los síndromes pleurales. ¿Cuáles son los síndromes pleurales? Uno es derrame pleural. Pero tengo muy poco tiempo, o sea, no puedo exigir que hable de neumotoras, no puedo. Para 2 diapositivas no. Mejor hago bien esto, derrame pleural, que hacer mal neumotoras. No puedo hacer eso. Hay 3 síndromes: derrame pleural, neumotórax y fibrosis pleural. Yo solamente me encargo del derrame pleural. Vean el condensado. En mi inspección, disminución de la amplitud del hemitórax y amodelamiento. Palpación. Las vibraciones vocales no pasan o están disminuidas porque el líquido es un mal conductor y la amplexación se verifica que el hemitórax donde está el derrame se expande menos. Percusión. Matidez. La matidez que generalmente es desplazable, ya saben, en 2 posiciones, pero algunas veces puede ser no desplazable y ya les hace suspender las causas mencionadas. Murmullo vesicular disminuido o ausente. No hay ruidos agregados. En la ocultación de la voz, al inicio, por si acaso, puedo poner otro caso clínico donde pongo en relevancia la pectoriloquia áfona. Acuérdense, yo puedo hacer un caso clínico donde ponga en relevancia la pectoriloquia áfona. ¿Por qué? Porque en su clase de condensación también ha escuchado lo mismo, si es que ya la han dictado. Pectoriloquia áfona es de condensación al inicio, y con el pectoriloquia áfona también indica presencia de líquido. ¿Cómo diferencio el derrame pleural de paquipleuritis? Buscando pectoriloquia áfona. Luego el soplo pleural y egofonía. Nada más, eso es todo lo que tienen que aprender de derrame pleural. No hay más secretos. ¿El frote pleural no es un ruido agregado? Sería un ruido aparte, por si cuando nosotros estamos consignando la información de ocultación, primero empezamos con número 1, murmullo vesicular, las características. Número 2, ruidos agregados, donde están los sectores finos, gruesos y los ruidos adventicios. Pero el frote lo podemos poner aparte, como aparte están los soplos. Pero lo pueden poner dentro, no habría problema. Pero hay que consignar, muy bien, su compañero me está haciendo acordar que también hay que consignar el frote pleural. El frote pleural lo vamos a ver no en trasudado, sino en exudado, al inicio y al final del derrame. Ahora quiero compartir con ustedes estas radiografías, estas fotos. Rapidito vamos a hacer, acá estamos viendo la progresión del derrame. ¿Cuál es el derrame clásico que todos conocemos? Este de acá, número 3. Lo describo. Estoy viendo una radiopacidad homogénea sin broncograma aéreo que borra parte de la silueta del borde derecho del mediastino y el borde superior asciende hacia la caja lateral, lo que se conoce como la curva de Damasón. Esta es una imagen típica de derrame pleural y está empujando el mediastino y la tráquea hacia el lado contralateral. ¿Cuánto de volumen se necesita? Más de 1 litro, clásicamente. Pero nosotros creo que, e insisto, el médico debe diagnosticar
lo más precozmente que pueda. O sea, el médico tiene que estar preparado para hacer diagnósticos oportunos, precoces, para que haya un manejo también oportuno. Ese es el mejor médico. El médico que diagnostica eso ya es un capo. Porque ¿qué estamos viendo acá? Lo único que estoy viendo es una aparente elevación del diafragma derecho. Si en un examen de radiología ustedes le preguntan, a ver, mire esta radiografía, acá hay una elevación del diafragma derecho, ¿qué posibilidades tiene? ¿Qué dirían? Dirían una masa hepática, un quiste hepático. ¿Qué más dirían? Dirían parálisis del nervio frénico. ¿Qué más dirían? Dirían derrame subpulmonar. Cuando el líquido se empieza a acumular, pero no sobrepasa los 300 milímetros, ¿dónde se va a acumular? Debajo del pulmón. ¿Y qué parece? Que el diafragma se hubiera elevado. No se olviden, deberíamos hacer el diagnóstico cuando el derrame es subpulmonar. Pero si bien esto es más difícil, esto de acá ya sí sería imperdonable que se nos pase. Cuando el líquido supera los 300 cc, ya se obtura el seno postdiafragmático. Y eso sí sería imperdonable que se nos pase el diagnóstico del derrame pleural. Finalmente, acá tienen gran cantidad de líquidos, se llama el derrame masivo, litros de litros, que vemos, describo, una radiopacidad homogénea, sin broncograma aéreo, que ocupa todo el campo pulmonar derecho y está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral, al igual que la tráquea. Esa es la imagen típica de un derrame masivo. ¿Cuáles son las causas de derrame masivo? Tuberculosis, insuficiencia cardíaca y cáncer. Vamos ahora, esta secuencia de radiografías que la conseguimos del libro de FER, me parece, FER de Medicina Interna. Nos gustó mucho, estuvimos muy emocionados cuando hicimos esta diapositiva. Miren, es muy importante y a quien menos le interesa, porque no creo que haya un libro donde esté así reunido de esa manera, no creo, salvo en FER, donde lo hemos sacado, pero nosotros lo hemos acomodado de otra manera. Bien, veamos, derrame masivo decíamos. Derrame masivo, pienso, si es infecciosa, tuberculosis, no infecciosa, cáncer. Y después, otras causas de edema generalizado, ¿ven? Insuficiencia hepática, quirotórax, cuando hay una rotura del conducto torácico por falla del cirujano. Pero recuerden nada más lo siguiente: si tienen un paciente con derrame masivo, piensen en tuberculosis y piensen en cáncer, sobre todo si tiene más de 50 años y ya tiene una baja de peso importante. Ahora, derrame bilateral. Seguramente han visto el derrame bilateral. Lo primero, cuando vean derrame bilateral, hay que buscar causa de edema generalizado. ¿Cuál? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática y enfermedad renal crónica avanzada. De cajón, síndrome nefrótico también. Acá está. Y de todas las que he mencionado, ¿cuál es la causa más frecuente de derrame bilateral? Insuficiencia cardíaca, congestiva. Pero también piensen en enfermedades autoinmunes. Lupus eritematoso sistémico, cuando ustedes lleven neumología o reumatología, la complicación respiratoria más frecuente de él, ¿cuál es? Derrame pleural. Y el derrame pleural es bilateral. Derrame del lado derecho, también lo mismo, son causas de edema generalizado, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Pero acá menciona aparte es el síndrome de Meigs, no sé si lo conocen, síndrome de Meigs. El derrame es del lado derecho, es trasudado, generalmente es trasudado. Podría ser exudado, pero generalmente es trasudado. Además, ¿qué tiene? Tiene ascitis, tipo trasudado, y un quiste ovárico benigno. A eso llaman el síndrome de Meigs. Ustedes como ginecólogos estirpan este tumor de ovario y se acabó el síndrome de Meigs. Pero no se olviden, si el derrame es del lado derecho, igual pensamos en causas de edema generalizado, donde hay que destacar la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia hepática, y no se olviden el síndrome de Meigs. Finalmente, derrame en el lado izquierdo. Derrame en el lado izquierdo.
Esto le pueden preguntar hasta un residente de tercer año de neumología, tal vez no sepa. Yo le puedo apostar que no sabe esto. ¿Y qué causas? Porque es más rebuscado. ¿Qué causa de derrame izquierdo? Yo sé que todos ustedes saben que es pancreatitis aguda. Es el ejemplo, pero ¿qué otra causa? Disección del aneurisma de aorta, rotura de esófago, infarto, rotura de vaso. Si no se olviden de repasar esta diapositiva, les va a servir mucho cuando hagan medicina interna, cuando les pregunte el profesor. Bien, lo siguiente